Bueno, buenas tardes a todos y es un placer comunicarnos, otra vez digo, comunicarnos con Ensenada. Em, es una cuestión, la cuestión de cuarentena en este momento es una cuestión crucial, es la primera. La nota que he escrito y que ya he visto ha tenido mucha difusión y mucho impacto, sobre todo en cuanto a responsables a los cuales le ha llegado, que la han leído y que han reaccionado inmediatamente. Es una serie es dentro de una serie, digamos, una trilogía de lo que ustedes ya han visto. Yo comencé el 12 de marzo, con esa nota, evitar la fase 2 de circulación del virus en Argentina, cuando el virus estaba llegando por los aviones, ¿no es cierto? Como bien sabemos, el virus llega desde Europa, a Europa le llega desde China, a China, a América le llega desde Europa, Argentina en particular, como sabíamos, de los países con los cuales Argentina tiene más vinculación, pero es así, ¿no es cierto? Y entra a través de Ezeiza, digamos, y es Ciudad de Buenos Aires, y eso lo dije, y dije que el problema mayor iba a ser allí y a la provincia, con difusión hacia las ciudades aledañas, y iba a ser en primera línea los más expuestos y los más vulnerables, y por eso había que reaccionar pronto, y por eso también, bueno, con excelentes medidas, las autoridades argentinas tomaron las medidas necesarias, cerraron Ezeiza, comenzaron y contra contra todos los consejos de ese momento, puesto que se miraba a Europa, y Europa no es en esto un ejemplo a seguir, contra todos los auspicios o consejos de ese momento, que eran de no hacer cuarentena rígida o fuerte hasta que el virus no circulase en Argentina en fase 2, que yo dije, no, hay que justamente evitar que circule, y es haciendo la cuarentena precoz, tomando la moraleja, digamos, o la enseñanza de lo que ha pasado justamente en Europa, que no estaba prevenida por distintas razones. Se hizo la cuarentena porque al final se tiene que hacer, pero tardíamente, con el saldo que en unos momentos lo vamos a recordar para comparar, y entonces se tomaron las medidas, y se toman en Argentina las medidas que había que tomarse, cuarentena precoz y cuarentena importante, y un seguimiento que es acompañado con medidas de logística, medidas económicas, medidas de ayuda hacia los más vulnerables, y en eso es que Argentina hoy, basta compararlo. Ahora daremos unas cifras que es bueno tenerlas, y tal vez las daré de una manera que sean más ilustrativas, a lo que ustedes ya conocen, porque esto ya es conocido. Y cuando se compara no solo con el hemisferio norte, no solo con Europa, sino con los países limítrofes, con los países hermanos de Argentina, donde desgraciadamente tenemos que ver los saldos en fallecidos. Cuando hablamos fallecidos, es también fallecidos por número de habitantes, por millón de habitantes, que es lo que interesa, y ahí las matemáticas son exactas y son contundentes, y no son manipulaciones digamos, de interpretaciones aleatorias. Eso es lo primero, a tu pregunta. Lo otro que es muy importante también, cuando personas, ¿no es cierto?, puedan decir, sí, como científica, que tú me has preguntado esto, como científica, ¿no es cierto?, con esa metodología de análisis, o
visión que se tiene. Yo quiero recordar, como todos ustedes saben, y para aquellos que no me conocen, yo soy científica, doctora en física, ciencias exactas, física teórica, física matemática, física del universo, grandes síntesis, y eso es una metodología además de pensamiento. Y entonces, en esto, como es los análisis de pandemias, hay mucha matemática también, puesto que la epidemiología y las curvas de proyecciones, y quiero exactamente las estadísticas, los análisis y las predicciones, ¿no es cierto?, que es fundamental para poder prevenir. Entonces quiero decir que la física es una ciencia exacta y desgraciadamente la medicina no lo es. La medicina es una ciencia de la cual es extraordinario porque sin la medicina, digamos, nuestra salud no, y nunca un físico ni un científico que no es médico no puede sustituirse al médico, pero la medicina no es una ciencia exacta. Y luego están las vocaciones, las disposiciones, la responsabilidad individual y social de un científico, donde en estos momentos de pandemia mundial y en cada país la patria nos convoca. Y la patria en este momento de situación de emergencia, como es la que plantea el coronavirus, que no es un invento argentino, ni es que a Argentina solamente el coronavirus ha venido, o el COVID-19, es una pandemia mundial y que ataca a todos. Ha atacado a los países más desarrollados, a los que mejor sistema de salud o más preparados estaban, los ha atacado a todos y es por eso que es un acto completamente irracional, anticientífico, descabellado, hacer manifestaciones. Y estamos en democracia, por supuesto, felizmente, la democracia que supimos conseguir, ¿no es cierto? Y entonces esos actos en este momento, hablando de que el virus no existe, de que la anticuarentena es una medida antidemocrática, son irresponsabilidades que se pagan con vidas. Y yo soy, y en todo sistema, y muy tolerante, y con mucha tolerancia, quiero recordar que cuando se tienen niveles de responsabilidad, como ha ocurrido con personajes que han tenido niveles de responsabilidad en Argentina, o que siguen teniendo, digamos, al menos acceso a los medios de información, o a distintos sectores, hablar de que la cuarentena no dio resultados, que la cuarentena es un acto de antidemocracia, hablar de que la infección que nos afecta en este momento álgida en América y en América del Sur en particular, entonces podemos comparar la cantidad de fallecidos de Argentina con todo el resto de esos países, en América, que sea del sur, que sea del norte, y en Europa, y vemos los países que no han hecho cuarentena precoz y los países que incluso la han hecho luego, pero los saldos que tienen, y los países como Argentina, que han logrado hasta ahora con esto no tener el dispare de fallecidos, porque el disparar el número de contagios es disparar el número de fallecidos también. No nos olvidemos, porque aquí, entonces, no quiero eludir la pregunta que tú me habías hecho al comienzo, si son errores, si es ignorancia,
o si son hechos los de anticuarentena o de negacionismo, y esos hechos que van mutando, ¿no? Porque todos los días se reflotan con un mito falacioso nuevo, ¿no es cierto? Lo hemos visto. Entonces, sí, al comienzo podemos decir la ignorancia. Hay sectores o parte de la población que pueden ser ignorantes, que todavía, digamos, no, es muy difícil de comprender de todas maneras que hasta ahora, porque todo esto que estoy vertiendo, estos conceptos se han difundido, ¿no es cierto?, se han propagado. Pero hay y continúa habiendo, y sobre todo, cuanto el resultado de la cuarentena se ha visto que hace sus efectos, ha habido y lo sigue habiendo una campaña que esos no son ni errores, digamos, sí son errores, por supuesto, pero es una campaña que tiene un objetivo muy claro, que es de contrarrestar todo lo que en Argentina está haciendo bien. Y eso es una realidad. Luego, digamos, cada uno de ustedes está más aún en la microrealidad argentina o en la realidad argentina global y pueden analizarlo desde sus perspectivas. Yo me manejo, es muy triste, como yo lo he escrito, es muy triste constatar esa campaña anti-cuarentena o anti-Argentina, porque es evidente que no están proponiendo nunca esa campaña anti-cuarentena, no propone medidas positivas para poder mejorar la situación, que hay tanto, ¿no es cierto? En toda situación de emergencia y en toda guerra, estamos en una guerra prolongada contra el coronavirus. Y en eso la patria nos convoca y hay lugar para todos, desde nuestros puestos de trabajo, desde nuestras casas, desde nuestros lugares, desde nuestros barrios. Esa actitud, por eso he dicho, la cuarentena protege la patria, la anticuarentena dispara la muerte, dispara contagios, atenta contra la patria. La anticuarentena es antivida y la anticuarentena es antipatria. Y eso es algo que lo analizo desde todo el análisis que hago desde el centro del coronavirus, que ha sido Europa y que se ha vivido en manera atroz y flagrante, con 30.000 muertos por países, en los países más. Europa, para que se sepa, la extensión de Argentina como un país es más o menos equivalente a la extensión de todo un continente europeo. Bien. Lo que es el continente europeo, digamos, tal como lo conocemos, ¿no? No incluye a Rusia, no incluye o sea, y cada país europeo es un equivalente de una provincia argentina, digamos, en extensión. Francia es un equivalente de la provincia de Buenos Aires, en extensión y en población aproximadamente. Exactamente. París se puede comparar, París y el Gran París, digamos, aledaños con lo que es el Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Y esas París, zona roja del coronavirus, que ahora estos países y Europa, como ya pasó, esto es algo que es muy importante aclararlo, porque es algo que se ha manipulado y continúa a manipularse. ¿Cómo es posible? O sea, esto es, quisiera, si te parece, Sí. o si tienes otras preguntas, pero tal vez convendría desmistificar o puntualizar estos mitos que andan en las ondas televisivas, propagándose permanentemente, relanzándose cada día, reflotándose cada día, inventando nuevos mitos para decir que no hay que continuar con la cuarentena, que se está haciendo mal,
y para disminuir a Argentina en lo que se tiene. Y es necesario acompañar a la población. La población que está haciendo y que ha hecho, y que gracias a eso, al esfuerzo, y yo desde aquí me incluyo, porque yo lo he hecho desde aquí el esfuerzo, para Francia y para Argentina en todo lo que he podido, se le debe a la población un acompañamiento, una comunicación clara, precisa, porque el que está solo y espera, esa imagen, ¿no es cierto? El que está solo y espera en su casa, espera mirando televisión, espera escuchando, Uy, se cortó. Se me trabó internet, ¿eh? Ahí ver. permanentemente confundiendo. La última moda, que es esto de que lo he escuchado, y primero trataron de comparar con países que trataban de poner que no habían hecho cuarentena y tenían buenos resultados, cosa que es completamente falacioso, ¿eh? Ese país nórdico del cual tanto se ha hablado, y se pudiesen hablar de otros países también, y sería exactamente lo mismo. Ese país nórdico que en Argentina tanto se ha hablado y se lo ponía como ejemplo, ¿no es cierto?, de que no había hecho cuarentena y demás, tiene desgraciadamente para su población 400 muertos por millón de habitantes. Lamentablemente. Y tuvo que venir para atrás. Y en el eso le iba a hacer una salvedad. Mapa, en la carta, digamos, en el mapa de la pandemia de Europa, tenemos, digamos, es algo que es bastante universal y constante en los principales países, cifras como la de 600 millones por habitante, 600 millones por habitante en Italia, 600 millones por habitante en España, 598, bueno, estoy hablando, dando las cifras redondas, o 432, 400 por habitante, son cifras de ayer, ¿no es cierto? Pero por millón de habitantes en Francia. Entonces estamos hablando en total de lo que son 30.000 habitantes, 30.000 fallecidos en cada país que es una provincia de Argentina. Y el Reino Unido que ya tiene más de 40.000 fallecidos. Sí, es muy fácil de analizar en un país en que es una provincia de Argentina. En un país que es una provincia de Argentina en extensión. ¿No es cierto? Y les estoy dando también el número por millón de habitantes, cuando Argentina estamos, no sé, en lo último serían 800 fallecidos, más o menos, y es un 12, un número que son 12, 12 fallecidos por millón de habitantes. Exacto, 12 fallecidos por millón de habitantes. En toda Argentina. Estamos comparando con 600 fallecidos por millón de habitantes en una provincia de Europa. O sea, tengamos, esos son los datos que los dio las buenas medidas, y esas buenas medidas que dio la ciencia, que la experiencia sea científica o teórica, y eso es lo que muchos llaman la ciencia picapiedra, la cuarentena picapiedra. Señores, señoras, señoritos y señoritas, no hay otra medida básica para afrontar este virus, que es altamente traicionero, porque sabemos lo de los casos que se manifiesta, que en los infectados pueden estar asintomáticos, no presentar síntomas durante un cierto periodo, sin embargo contagiar. Es un virus altamente traicionero, no conocido, de una virulencia muy, muy grande y una velocidad de contagio extremadamente alta, que es la que hace
disparar esas curvas de manera exponencial, esos factores, ¿no es cierto? Cada persona contagiada puede contagiar a 3, pueden contagiar luego, bueno, se pueden reducir las curvas, ese factor que se reduce la velocidad y demás. Argentina logró y tiene, sí, Argentina, entonces ahí está justamente la manipulación en la que hacen muchos, la ignorancia en la que hacen otros, la falta de comunicación, tal vez, que esto necesita una comunicación permanente todos los días porque llegamos a momentos críticos. Entramos en el invierno y entramos en el desarrollo del virus en ciertas regiones. ¿Qué es lo que conviene señalar? Que esto es muy importante y es muy importante para la población y para las autoridades. La población y las autoridades que están escuchando. Sí, te escucho si quieres. No, eso le iba a decir que por ahí la entrevista iba a rondar sobre estos ejes, ¿no? Y la verdad que está saliendo como por ahí uno la pensaba, que eran los temas que por ahí nos interesaba desde Ensenada para hablar con usted. Uno era el rasgo científico, o sea, el enfoque científico, otra es cómo lo ven desde ahí, desde París, y este otro tema de que usted dice, digo, porque usted vive en Francia, que están lamentablemente, ¿no? La enfermedad meses adelante. Es difícil comparar Argentina con Europa porque Europa fue medio como el laboratorio donde primero explotó esta situación y fue actuando a prueba y error. En Argentina por ahí es más fácil porque se va viendo el ejemplo y ya es más fácil tomar decisiones. Eso no le quita ni le resta ni le suma mérito a nadie, ¿no? Pero es un análisis de la realidad. Ahora nosotros entramos en el frío. Empezaron los días de 2, 3, 4 grados, viene todo el invierno por delante y estamos en esa fase que ustedes también ya superaron, eso sí lo superaron en Francia, que es pasar el invierno, ¿no? Por eso ya que entraba en ese punto me pareció muy importante, cómo ve la llegada del invierno a la Argentina, si puede ser un agravante o si no, o si simplemente la enfermedad seguirá su curso más allá de la temperatura. Bueno, esto también se ha dicho y demás. Quiero aclarar, de todas maneras, ustedes saben que yo siempre me he manejado por mi trabajo, por la escuela que llevo adelante y demás. Siempre me he manejado en lo internacional, en el mundo, más allá de Francia y todo lo demás. Entonces, por eso puedo dar una visión, por supuesto, desde Francia, desde Europa, y analizarla en el mundo, porque mientras la pandemia se estaba dando, yo tenía las comunicaciones en directo con los premios Nobel de mi escuela que estaban en Japón, en Estados Unidos, o premios Nobel de medicina que ya estaban viendo y demás. O sea, eso tiene, o sea, hay un fondo muy, muy fuerte en poder, porque además Europa es un centro de la información también, ¿no es cierto? Esto de más allá de las estaciones, o sea, y por supuesto además toda estación, y en particular el invierno, tiene el ataque, digamos, de las gripes, de los virus, de lo que se llaman las enfermedades de estación, ¿no es cierto? Pero bueno, este virus se pensaba que el invierno, que el verano lo aplacaba más. Hay distintos estudios que todavía no son concluyentes, puesto que se dan en laboratorio. Es posible que lo que sí, que se pensaba que podría morir o debilitarse a una temperatura que en realidad eran que eran los 36 grados, 39 grados, no viene al caso porque eso luego se desechó. En realidad se tienen que tener temperaturas mucho, mucho más altas para que el virus realmente se debilite. Esto no es, o sea, no se sabe, lo que sí que está en correlación con la temperatura y con el invierno, es que todo invierno es difícil
puesto que tiene aparejada una serie de enfermedades de estación que vienen con el invierno, como son las gripes, como son las bronquitis, ¿no es cierto? Y eso para el coronavirus hay que evitarlo, o sea, entonces todas las medidas de prevención para el coronavirus sirven también, o sea, lavarse las manos, el no exponerse, el no salir, el cuidarse, sirve para no contraer, digamos, o prevenir todo ese tipo de infecciones, y que pueden ser de garganta y que pueden ser muchas otras. Ahora, el coronavirus no es una gripe o una gripe mayor. El coronavirus ya se ha visto que ataca muchos sistemas orgánicos y demás, y lo que se ve además es que ataca según los organismos. O sea, hay síntomas que son constantes, que son universales para todo organismo, que se manifiestan de manera constante, la temperatura, bueno, todo lo que sabemos, los dolores, el ataque a los dos lobos del pulmón, a los dos hemisferios pulmonares, esas en los casos más graves. Luego el ataque al sistema nervioso, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, pero además deja secuelas, y eso, o sea, los curados también tienen secuelas. Eso es lo que se está estudiando. Eso, digamos, aquí en Europa tal vez haya población todavía para estudiar más eso, porque el pico ha pasado. Es evidente que en Argentina se trata hoy de prevenir y de estar atendiendo los casos que hay. No se puede estar haciendo todo al mismo tiempo, por más que se está en distintos niveles, incluso con los testeos, incluso con el poder investigar sobre los distintos tratamientos, ¿no es cierto?, que puedan hacerse. Eso se hace, eso está en Argentina, porque hay planteles, incluso la investigación hacia una vacuna. Pero bueno, lo que yo quiero significar es que todas las medidas, o sea, el tratamiento, que todavía no está en ciencia cierta, pero todo lo que se da para poder paliar, para poder disminuir las cargas virales, para poder evitar esa tormenta el ataque que le hace el virus, debido a la descarga que tienen, con la cual el organismo tiene que protegerse. Entonces se generan reacciones en el organismo que llevan a esas situaciones críticas, que luego son trasladados a las terapias intensivas en los casos peores, ¿no es cierto? Pero el punto está que lo que quiero significar es que todas esas medidas, esos niveles son importantes, se están dando, pero ninguno es posible si no se respeta la cuarentena, porque cuando usted no respeta la cuarentena, y cuando es peor, si dice a la gente, bueno, por medida demagógica, por medida para dejar contento a todos, vayan, jueguen, reúnanse con los amigos, ¿quién no lo va a hacer si le dicen? Entonces ahí, eso es la fiesta del virus, eso es un hecho científico, ahí el virus comienza a propagarse, a circular, se disparan los contagios, se disparan como el virus, se disparan los contagios, se disparan las muertes, se dispara la curva exponencial, se disparan las muertes. Eso es una realidad, y no es exagerar, ni hacer sensacionalismo, ni difundir el miedo, como también otro de los mitos, se quiere difundir el miedo, se quiere someter a la población por el miedo. No, señor, no, señora, no, señor, no, señores, ni señoritos, ni señoritas, no es difundir el miedo, es hacer lo que se debe hacer en la salud pública y frente a una pandemia y una epidemia como la que está viviendo el mundo, en particular la parte del mundo en la que está Argentina hoy, porque la otra parte del mundo ya la pasó, con un saldo, y un muy triste saldo, porque errores se han cometido, no solamente porque
yo soy mucho más, o sea, yo tengo una gran exigencia intelectual y humana. Eso es lo que me ha enseñado en mi escuela, se practica eso, la exigencia intelectual de la ciencia, con una alta exigencia intelectual.